En la oscuridad donde las sombras danzan, el viento susurra secretos, las brujas esperan. Buenas noches, bienvenidos a este 11º capítulo de Vivencias. En estos relatos nos adentraremos en lo más tétrico e inexplicable de la noche. No te vayas, escucha atentamente y cuéntanos tu vivencia. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este capítulo de horror. Buenas noches. Les quiero contar la vivencia que me está ocurriendo. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con lo espiritual y lo paranormal, pero esto que me está ocurriendo no me lo esperaba. Como comentaba, me gusta todo lo espiritual. Soy psicóloga y manejo un consultorio. Antes de empezar a trabajar en este lugar, lo que hice fue una armonización, ya que tuve una mala racha en pacientes. Pensaba que la pareja de mi ex me estaba haciendo mal de ojo, porque incluso se me empezaban a morir las plantas y eso no me pasaba. Cuando hice la armonización lo hice con los instrumentos que tengo, inciensos, la campana, el cuenco, y todo lo hacía hacia afuera del consultorio. Cuando iba a hacer el uso del copal no quería prender, pero cuando prendió sacó un humo impresionante. Mi copal es pequeño, por lo que la cantidad de humo se me hizo muy exagerada. Cuando terminó, veo que empezó a caer lo que yo pensaba era ceniza. Pensé que era mucho humo y era lo que estaba cayendo. Cuando puse la mano para tocar la ceniza eran como bichos. Parecían pulgas, pero al apachurrarlas se deshacían. Pero sí distinguía que se le movían las patitas. Pero eso solo pasó esa vez. Donde trabajo es un edificio y la verdad no sé qué haya pasado, porque al menos lo que supe es que antes era Secretaría de Turismo y después fue de seguridad privada, antes de la pandemia. Duró cerrado por la pandemia y cuando pudieron reabrir entraron los consultorios. Otro suceso que me ocurrió fue ahí mismo. Hay una terraza y salgo a hacer ejercicios de meditación y los pacientes me dicen que ven como caras, como entrando de la terraza al piso. Una de mis pacientes me dijo que si no sentía rara la mano. Le dije que sí, sentía como si algo estuviera brincando y me dijo que tenía un monito verde brincando de un lado para otro, que no parecía malo pero no sabía por qué lo traía. Uno que fue más fuerte, que no solo me ocurrió a mí, le ocurrieron a las demás que trabajamos en el mismo edificio. Estábamos haciendo un trabajo de ambientación en el mes de octubre. Se empezó a sentir que había muchas personas caminando en el pasillo, y pues obvio, no había nadie. Se sentía muy pesado el ambiente. También estas entidades hacían ruidos, hasta las muchachas con las que estaba brincaban de lo fuerte que era. Estábamos todas en el mismo lugar y nos preguntábamos si había alguien más y no, solo éramos nosotras. Se sentía que querían entrar a donde estábamos nosotras. Una de ellas nos dijo, ¿ya les llegó el olor? Y nos percatamos que empezó a oler a cloro todo el piso. Era un olor muy fuerte y penetrante, y así estuvimos en toda la ambientación. Algo que quería que nos detuviéramos, pero cuando empieza, debe terminar hasta el final. Mi consultorio lo armonizo prácticamente diario. Adentro se siente tranquilo, normal, pero en cuanto salgo pongo un pie fuera de mi consultorio en la noche, se siente muy pesado, se siente un calor sofocante y como si hubiera más gravedad en todo el edificio. Se siente como alguien te va siguiendo en todas horas y cómo te observan. Es algo que no nos podemos explicar. Pero les cuento algo que también viví de primera persona que no se me ha podido olvidar. Hace 2 meses se me apareció una muchacha. Mi escritorio da frente del baño del 2º piso, y ahí justo la vi. Una muchacha como de 20 años, delgada, cabello a los hombros, ondulado, tenis de plataforma que se andaban usando hace como 10 años y pantalón mega amplio, una blusa negra y lentes. Pensé que era paciente de la psicóloga de adolescentes,
porque cuando volteé a verla se quedó quieta como diciendo, si no me muevo, no me ve. Y me dio risa, y cuando volví a voltear ya no estaba, y dije, bueno, ya se fue. Pero me empezó a dar escalofríos y fui a preguntarle a la que yo pensaba era la psicóloga de esa niña. Y no solo no estaba la psicóloga, no había nadie en todo el edificio, solo yo. Pregunté en el grupo que tenemos y no, nadie había ido en todo el día, solo yo. Y ahí no se puede entrar libremente. Cerramos la entrada principal y única entrada con llave siempre estemos o no estemos ahí. Si me entero o tengo más experiencias de este tipo, les mando las vivencias. Gracias por escucharme. Mi papá era un nahual. Él se convertía en un perro negro como tipo Rottweiler. Hizo pacto con el diablo hace muchos años y se ganó casi 3 millones de pesos en el Progol acá en México. Gracias a su estupidez, una de mis hermanas se desvivió. Mi mamá está muy enferma de diabetes y mis hermanos y yo estamos en deudas hasta el cuello. Él después de muerto, luego nos viene a visitar, pero le decimos de maldiciones y nos deja de molestar. Él fue un hombre muy malo en vida. También, en alguna ocasión, mi mamá y mi hermana, la que falleció, vieron a un hada volando en el patio de la casa de mi mamá. Mi hermana la quiso ver como de cerca, porque decía que tenía forma de mariposa, pero tenía brazos y pies como los de un humano. Era de color azul con negro. Y cuando salió mi hermana a ver bien al hada, ésta se espantó y salió volando muy rápido. Antes de pasar con la última vivencia, le recordamos que un like, compartir y un comentario en nuestros videos nos ayuda a crecer y a que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Te invito a que nos sigas en nuestras páginas. Te dejo los links en el primer comentario. Así nos ayudas a crecer en este lindo proyecto. Sin más por decir, continuamos. Mi nombre es Ernesto y les quiero contar la historia de mi abuelo. Él fue militar desde que tuvo 18 años de edad. Hoy ya no está con nosotros, pero nos dejó varias historias que nos contaba. Él duró 30 años sirviendo a su país, México, en donde vivió muchas situaciones peligrosas, pero también paranormales, y voy a contarles una historia que le sucedió andando en la sierra. Se las contaré justo como él solía hacerlo. Aquí va. Ya nos habían dicho de una misión algo peligrosa que nos había mandado nuestro teniente coronel. Se rumoreaba que por la Sierra Madre Occidental había un grupo peligroso de personas que aterrorizaban el pueblo más cercano de Chihuahua, un pueblito muy pequeño donde fuimos a investigar qué estaba sucediendo ahí. Los habitantes más cercanos a la sierra eran los más afectados, pues en la localidad y en esa zona aún no llegaba la electricidad. Pero ese no era el problema. El problema es que cada noche se estaban perdiendo un niño de la comunidad. Ya iban más de 10 niños y bebés desaparecidos y las autoridades ya no se hicieron cargo, pues ellos comentaban que esa situación era muy difícil para ellos y que nos correspondía a nosotros. Las familias afectadas siempre nos decían lo mismo: al caer la noche ya no es seguro para nadie, ni para ustedes, nos decían. Comentaban que siempre a medianoche de la sierra siempre bajaban personas extrañas, seres que podían volar y transformarse en animales. Nosotros pensábamos que estaban exagerando y que por falta de luz no veían quiénes se llevaban a sus hijos. Pensando un poco más, nos surgió la idea y nuestra idea era más lógica que la de ellos. Quizás era una manada de lobos u otros animales peligrosos que bajaban a comérselos y se los llevaban. Terminamos nuestro informe como por eso de las 3 o 4 de la tarde, y como no habíamos comido tardamos otra hora en alimentarnos bien. Al regresar al pueblo ya eran pasaditas de las 5 de la tarde. Nuestro subteniente nos dio la orden de subir a la sierra. Éramos 15 soldados en total. 2 camionetas en donde unos iban adentro y otros afuera. Nos adentramos a la sierra, pero hubo un punto donde los árboles y la maleza era tan espesa que ya no nos dejaba continuar.
así que nos ordenaron peinar la zona a pie. Pero poco a poco cayó la noche encima de nosotros y las linternas no eran suficientemente poderosas, y mientras más nos adentrábamos, más extraña se ponía la atmósfera. Esto lo notó nuestro subteniente y nos dijo que estuviéramos alerta, ya que presentía algo que no era bueno. Caminamos con el fusil en la mano 1 hora más. No se veía nada, pero todos comenzamos a sentir que nos estaban mirando y de pronto aquellos árboles frondosos y altos comenzaron a moverse. Al apuntar hacia arriba no se veía nada, pero ahí estaba algo. Se podía sentir esa energía mala. En ese momento, cuando apuntamos hacia arriba, pudimos ver que estaban moviendo los árboles como si fueran papel. Arriba de esos árboles comenzaron a bajar unas lechuzas muy grandes, unas lechuzas negras pero con pies de humano, unos pies algo esqueléticos, flacos. En ese momento, al verlos, nadie disparó. Aunque nos dimos cuenta, solo susurrábamos de sus pies. Seguimos caminando y aquellas cosas se fueron volando hacia el frente. Al adentrarnos más a la sierra, la temperatura bajó mucho y comenzamos a oler algo extraño, muy repugnante, y es que a unos 300 metros se veía una pequeña cabaña con 2 ventanas iluminadas, tal vez con veladoras. Nos acercamos sigilosamente apagando las linternas y cubriéndonos con los árboles y la maleza. Solo la luz de la luna nos iluminaba y al estar a escasos 100 metros de esa cabaña se comenzaba a escuchar que nos fuéramos. Eran voces de mujeres y hombres, voces que se escuchaban arriba de los árboles. Y fue aquí que encendimos las linternas y nuevamente aquellas lechuzas aparecieron. De los árboles cayeron, todas ellas, pero eran horribles. Ahora, además de sus pies humanos, también tenían la cara, unas caras jóvenes, otras muy viejas, unas emplumadas y otras con pocas plumas. Esas cosas también se veían más grandes, unos 60 tal vez. Ellos se comenzaron a reír de nosotros, tal vez por nuestra cara de asombro, pero nos entrenaron para ignorar el miedo y al ver estas cosas sin pensarlo 2 veces comenzamos a detonar. Al parecer, ellos querían primero intimidarnos y no pensaban que les íbamos a vaciar nuestro fusil como lo hicimos. Intentaron volar, pero no pudieron. Las que se pensaban elevar caían nuevamente. Yo le di a una en el aire, le di en las alas y varias en el centro, en el pecho. No duró tanto aquel enfrentamiento, quizás algunos segundos. Al verlos en la tierra, unos gritaban de dolor como nosotros los humanos. Hicimos formación y comenzamos a acabar con esas cosas. Nuestro subteniente tenía el radio y comenzó a decir que unas lechuzas gigantes con caras de humano nos habían atacado. En la base no nos creyeron. Pensábamos que les estábamos haciendo una broma. Avanzamos lento nuevamente y mientras ya estábamos cerca de la cabaña, vimos cómo alguien apagó las velas que las mantenían encendidas. Nosotros comenzamos a rodearla y les comenzamos a gritar que salieran y se rindieran, o si no, detonaríamos nuevamente. Pero nada más logramos ver que aquella cabaña oscura nuevamente se encendió. Fue un destello muy intenso que duró tal vez medio segundo y de la puerta y ventana salieron 3 bolas de fuego rompiendo los vidrios. Esas bolas de fuego se elevaron muy alto y se largaron juntas hacia el norte. Todos estábamos pálidos y temblando por la adrenalina. 5 de nosotros entramos a la cabaña y notamos que ya no había nadie. Yo salí a gritar por respuesta, que todo estaba vacío. Cuando ya no había peligro, a la mayoría de nosotros se nos vino el bajón y ahora sí, el miedo se apoderó de nosotros. La mayoría estaba pálido y temblando, devolviendo el estómago por ahí. Otros se sentaron a pensar en lo que habíamos hecho, pero aún no terminaba la misión. Comenzamos a buscar en aquella pequeña cabaña hecha de madera y ahí había restos de lo que estábamos buscando. Justo en el suelo había una puerta secreta, se podría decir así, y al abrirla salió el aroma más repugnante que olí en mi vida. Ahí estaban todos los niños.
No recuperamos a nadie esa noche. Nos quedamos resguardando la zona y siempre al pendiente por si regresaban aquellas cosas, pero no fue así. Por ahí de las 5 de la mañana llegaron más elementos y mandos más altos. Ya habíamos hecho nuestro informe, que en ese tiempo se hacían de papel, pero nuestro superior, al ver lo que habíamos enfrentado, lo rompió. Se llevaron aquellas cosas con caras humanas y pies humanos a la base. Después no sé a qué otro lugar, pero nunca se supo de esto. No hubo informe, ni fotos, ni videos. No salió en las noticias. Nada, nos dijeron que estaba prohibido hablar sobre este tema y se mantuvo en secreto. Hoy, como les dije, mi abuelo pasó a mejor vida y pues ya pasaron muchos años y creo que esta historia por fin tiene que ser contada. Las brujas se desvanecen en la noche, pero el terror permanece, y en estas calurosas de mayo, el equipo de Vivencias te desea buenas noches.